técnicas experimentales para cada compuesto dentro de un rango de temperatura. Se nos puede obtener en función al Cp medio para un mismo rango de temperatura. Y todos estos tienen en común que se manejan ya sea a una determinada temperatura o dentro de un rango. Lo importante para poder utilizar estos calores específicos es manejar el tema de su rango. A veces las tablas o las constantes o el cálculo de las integrales del Cp medio no son tomadas en cuenta dentro de los rangos de la temperatura que se requiere para el sistema. Entonces hay que tomar muy en cuenta el rango de las temperaturas, así como tomaban en cuenta el rango de las constantes de Antoine, ¿no?, para calcular las presiones de vapor. Bueno, que eso igual se lo va a calcular en su respectivo momento con la ley de Clausius, ¿no? En sí una herramienta para poder utilizar la ley de Clausius, la ley de Antoine. ¿Ya? Bien, entonces la energía interna y la entalpía como tal pueden estar en función a la temperatura, a la presión y en función a la temperatura y al volumen, respectivamente en función a Cv y Cp, ¿no? Capacidad calórica, volumen constante y capacidad calórica, presión constante, ¿ya? Entonces para ello, bueno, lo que yo le voy a explicar, ¿sí?, suele ser una pregunta de examen final. Cuando se habla de la relación que existe entre capacidades caloríficas a presión constante y a volumen. Para poder responder a esa pregunta de qué relación tiene la capacidad calorífica a presión constante o volumen constante, hay que deducir sus expresiones matemáticas de acuerdo a los factores, a las variables que maneja tanto presión, volumen y temperatura. Un análisis matemático termodinámico, ¿ya? Bien, por eso nosotros sabemos que la energía interna de un sistema cerrado está en función de la temperatura y el volumen, ¿no es cierto? Pero de definición sabemos que la entalpía está en función de la energía interna, pero a su misma vez la entalpía está en función a la temperatura y a la presión. ¿Estamos de acuerdo? Donde el factor común de ambas funciones son la temperatura. Entonces, para poder escribir esto como ecuaciones diferenciales, diferenciando el factor de energía interna y la entalpía, yo puedo decir la diferencial de energía interna va a ser igual. Como tengo dos variables en función a una a la otra, ¿entendés? La diferencial de energía interna en función a la temperatura, ¿no?, pero con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante por dT, ¿no?, más la variación de energía interna con respecto al volumen en función a la temperatura por dB. ¿Sí? Para escribir las ecuaciones siempre se mantiene constante una y luego la otra. Para la entalpía tendremos lo mismo. Variación de entalpía en función a la temperatura con respecto a P más la variación de entalpía en función a la por dB. ¿Sí? Que sería por dP, ¿no? Una rueda de dP. Entonces, todas las derivadas parecen de Cv y Cp, lógicamente Cv es igual a la variación de energía interna con respecto a la temperatura en función al volumen y la entalpía. La variación de entalpía son las dimensiones de Cv y Cp, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos directamente reemplazar en una ecuación y obtener lo que es la variación de energía interna en función a Cv y la variación de entalpía en función a Cp, manteniendo estas derivadas parciales, ¿no?, y su equivalente. Pero de estas definiciones, ¿no?, de Cp y Cp, ambos están en función a la presión y a la temperatura y otros capacidad de calor. Bien. Entonces,
Nosotros sabemos que de la ley de Joule es muy sencillo relacionar lo que es la energía interna y la temperatura por el entalpía y la temperatura de la misma manera, donde nos explica que a una isoterma constante llegaríamos a tener una energía interna constante. La variación de temperatura de T para dos isotermas diferentes ocasiona una variación de energía interna, ¿no?, para un gas ideal. Lo que dice que dentro del diagrama PV se muestra una variación de energía interna para un gas ideal, es la misma para cualquier proceso que tenga la misma diferencia de temperatura entre las dos isotermas, ¿no? Manteniendo T1 constante y T2 constante. Significa que a una determinada temperatura la misma capacidad calorífica genera la misma energía interna en función al volumen. Hablamos de CB en función a T y U en función a CB, ¿no? Energía interna en función a CB, capacidad calorífica volumen constante, ¿no? Y lógicamente a una temperatura constante, ¿no? Que vamos a tener de 1 a 2 a volumen constante. ¿Sí? Bien, para ello yo voy a mostrar la deducción de CB. A ver, para entalpía para CP. Ustedes la van a hacer para CB, ¿ya? Que lo van a subir al final del día. Bien. Nosotros, ¿qué es lo que se debe hacer para la deducción y demostración de la relación que existe entre CB y CP? Primeramente debemos analizar energía interna y aparte entalpía. Nosotros vamos a empezar por entalpía, ustedes lo van a hacer para energía interna, de manera gráfica. Decimos que la entalpía va a ser igual a la entalpía en función a la temperatura y a la presión de concepto, ¿no? Eso lo escribimos en ecuaciones parciales y digo que la diferencial de entalpía va a ser igual a la derivada parcial de entalpía con respecto a la primera, ¿no?, de la temperatura manteniendo la presión constante por dt más la variación de entalpía manteniendo con respecto a la segunda manteniendo la primera constante por dt. Dice de definición que se tiene que la capacidad calorífica CP a presión constante es igual a la variación de entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la misma presión constante, ¿no es cierto? Donde el segundo miembro se anula, es el que se desprecia, es cero la variación de entalpía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante es cero, pero eso se debe demostrar. Entonces, si esto es cero y esto equivale a CP, tengo que la variación de entalpía igual a CP por delta T. Integrando de entalpía 1 a entalpía 2 y de T1 a T2, tendré la variación de entalpía final menos inicial, podemos decirlo, con respecto a una temperatura 1 y 2, donde este es el término que hemos estado manejando en los problemas, ¿no es cierto? Independientemente de hablar de un problema, lógicamente el sistema abierto, ¿no? Tenga o no tenga reacción, eso ya es otro detalle, ¿sí? Entonces estamos hablando que siempre se va a calcular dentro de un incremento de temperatura, es lo que hemos estado manejando en los problemas que hemos visto. Pero para llegar a este término debemos entender la relación que existe entre CP y sus derivadas parciales y el término nulo de las derivadas parciales que se debe demostrar. De la siguiente manera. Nosotros tenemos el siguiente análisis y vamos a decir, bueno, la misma ecuación diferencial parcial que acabamos de escribir en un inicio, la tenemos acá, y tenemos de definición que CP es igual a la variación de entalpía por variación de temperatura en función de la presión, ¿no? Eso lo reemplazo en la ecuación y digo que es CP por delta T más la variación de entalpía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante por diferencial de presión. Eso llamo ecuación A. Estoy reemplazando simplemente el concepto de CP, ¿no? Lo que teníamos acá arriba. ¿Okay? CP igual a la variación de entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión. Bien, entonces yo debo aplicar esto ya a un poco más avanzado, aplicando la segunda ley, donde yo digo que la entropía va a ser igual a la entropía manteniendo las variables de la
entropía inicial constante, en este caso temperatura y presión. ¿Ya? Donde también la entropía puede ser temperatura y volumen. ¿Sí? Entonces, escribo la ecuación diferencial parcial, digo que la diferencial de entropía va a ser la diferencial de entropía con respecto a la primera, la temperatura manteniendo la presión constante, por la diferencial de temperatura más la derivada de la entropía con respecto a la segunda, la presión manteniendo la temperatura constante por la diferencial de presión. Esto llamo ecuación cero. ¿Sí? Bien. De la definición de balance de energía como un sistema cerrado, ¿qué tenemos? Calor menos trabajo igual a variación de energía interna, despreciando el tema de la energía cinética potencial y las energías rotacionales, vibracionales y gravitacionales de las moléculas internas que puede llegar a tener un sistema cerrado en el momento que se incrementa un grado centígrado el volumen de control. No es necesario que yo le explique la energía de rotación o de los spins negativos y positivos que pueden llegar a tener cada átomo cuando éste tiende a elevarse en un grado centígrado dentro de un sistema cerrado. Eso es físico-química, termodinámica y química 100. Entonces, estoy despreciando esas energías. ¿No? Bien. Voy a tener la diferencial de calor menos la diferencial de trabajo igual a la diferencial de energía interna. Pero yo tengo de concepto que de la entropía, ¿no? La entropía es igual a la diferencial de entropía igual a la diferencial de calor sobre la temperatura, donde la diferencial del trabajo es igual a la presión por diferencial de volumen. Claro, porque estoy manteniendo la presión constante en este caso, ¿no? Para el otro, si quisiera hacer el otro, mantenía el volumen constante, pero no es el caso. En este caso estoy manejando la presión constante. Sale P por dB, ¿no es cierto? Entonces reemplazo en mi ecuación de energía interna, digo diferencial de energía interna igual a lo que equivale la diferencial de calor, diferencial de entropía por T, menos P por diferencial de volumen. Ecuación número 1. Eso es un sistema cerrado. Estoy manejando la entalpía. La entalpía tiene función de un sistema abierto por el tema de trabajo de flujo, ¿no es cierto? Entonces analizo lo que es entalpía igual a variación, en este caso entalpía igual a energía interna más presión por volumen. Diferencial. Voy a hacer sus derivadas de la entalpía, va a ser igual a las derivadas de energía interna, más las derivadas de una proporción. Derivada de la presión por el volumen más la presión por la derivada del volumen. Así se deriva una proporción, ¿no es cierto? Son reglas de derivada. Esto llama la ecuación número 2. Voy a igualar 1 y 2 respectivamente, donde tengo la igualdad de energía interna en la igualdad de entropía. La diferencial de entropía va a ser igual a la diferencial de entropía por T menos P por dB, más la equivalencia de la entropía volumen por dP más P por dB. Tengo que estos términos son iguales, se anulan. Tengo que la diferencial de entropía va a ser igual a la diferencial de entropía por T más volumen por diferencial de presión. Esto llamo ecuación número 3. Para poder entender estas igualdades, equidades, hubo un señor que dijo, bueno, de las igualdades con un sistema abierto o un sistema cerrado, donde yo maneje entropía, maneje entalpía, maneje energía interna y maneje energía libre de Gibbs, puedan tener relaciones matemáticas, termodinámicas, ¿no? En función a estas variables de estado que me ayudarán a calcular el incremento de la temperatura por cada grado centígrado en función a cada variable. Este señor se llama Maxwell. Maxwell dice que de cada relación que tienen en función a la entalpía, energía interna, entropía, entalpía, energía libre de Gibbs, entropía, energía libre de Gibbs y entalpía, va a haber una relación, la cual se escribe de la siguiente manera. De la ecuación 3 puedo tener una relación de Maxwell, la que me dice y se define la igualdad para la entalpía al ser la misma que la variable de la diferencial de temperatura en función de la presión, manteniendo la entropía constante, que igual a la variación del volumen en función de la entropía, manteniendo la presión constante. ¿Qué estamos haciendo menos? Estamos igualando este término siempre. La diferencial de entropía, ¿no? Tenemos temperatura, volumen y diferencial de presión.
Entonces, ¿qué estoy teniendo en cuenta? La diferencial de temperatura del término que no está diferenciado. Diferencial de temperatura en función a la diferencial de presión, a la otra diferencial, ¿no? Temperatura en función a la diferencial de presión, manteniendo esta diferencial constante, la entropía. T en función a dP, manteniendo la entropía constante. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos. T, diferencial de temperatura en función a la diferencial de presión, manteniendo la entropía constante. Va a ser igual a lo inverso. Diferencial de volumen, ¿no?, con respecto a la entropía, ¿está?, manteniendo la presión constante. Al revés, diferencial de volumen con respecto a la diferencial de entropía, manteniendo la presión constante. Y esto llamamos una relación de Maxwell. Y se lo obtiene energía interna con respecto a entalpía. Entalpía con respecto a entropía. Entropía con respecto a energía libre de Gibbs, ¿ya? Y energía interna en función a la entropía también, ¿ya? Bien. De igual forma, nosotros que podemos tener, esa relación nos puede servir más adelante para definir un sistema termodinámico. Pero nosotros reemplazamos la ecuación 0 en la ecuación 3, ¿no? Entre la ecuación 3 y entre la ecuación 0. La ecuación 0 en la ecuación 3, ¿no? La diferencial de entropía. Entonces tengo la diferencial de entalpía equivale a la igualdad de la diferencial de entropía que acabamos de obtener por T más B por D. Voy a agrupar miembros iguales, semejantes. Primeramente voy a multiplicar la temperatura para cada miembro, por T para el primer miembro, por T para el segundo, y voy a agrupar las diferenciales de presión. En este caso, porque estoy manejando presión constante, ¿sí? Y voy a tener que factorizar el diferencial de presión. Esto llamo ecuación B para diferencial de enthalpía. Voy a igualar la ecuación A y la ecuación B que teníamos para igualar a qué equivale CP. CP equivale a este miembro a T por la diferencial de entropía con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante, ¿no? Llamo ecuación 4. Y a este miembro interno de la diferencial, ¿no es cierto?, voy a llamar que va a ser igual a la diferencial de entropía con respecto a P manteniendo la temperatura constante, va a ser igual a este miembro. Si se dan cuenta, no estoy tomando las diferenciales, ¿no? Bien. Entonces, voy a utilizar otra relación de Maxwell donde se define en función a la energía libre de Gibbs. Esta es la energía libre de Gibbs. Gibbs dice que es igual a la entalpía menos la temperatura con respecto por la entropía, ¿no? Cualquiera de estos miembros puede ser variable, puede ser constante para Gibbs. Yo voy a decir que la diferencial de energía libre de Gibbs va a ser igual a la diferencial de entropía menos la temperatura constante por diferencial de entropía menos la entropía por diferencial de temperatura, ecuación 6. Voy a reemplazar 3 en 6. Y voy a tener la diferencial de energía libre de Gibbs. Reemplazo la ecuación 3, que es diferencial de entropía por T más volumen por diferencial de presión, menos temperatura por diferencial de entropía, menos entropía por diferencial de temperatura. Tengo términos iguales y tengo la ecuación 7. Diferencial de energía libre de Gibbs va a ser igual al volumen por diferencial de presión menos entropía por diferencial de temperatura. Y aquí obtengo otra relación de Maxwell. Me puedo igualar, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a tener? Lógicamente voy a tener la diferencial del volumen, ¿no?, con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, y lo que estamos haciendo, ¿no? La diferencial del volumen con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. Sí, ahí está. Diferencial de volumen con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. ¿Eso a qué va a ser igual? Bien. Y aquí es un signo menos. En el anterior era positivo. Aquí se mantiene. Eso va a ser igual a menos la diferencial de entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Diferencial de la entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, ¿no es cierto? Inverso.
tengo esa relación de Maxwell, donde me relaciona volumen, temperatura, presión con respecto a entropía, presión y temperatura. ¿Qué tengo de acá? En 5 reemplazo la relación de Maxwell que se definió de la ecuación 7. ¿Sí? En 5. ¿Cuál era 5? Este era 5. ¿Qué tengo? Variación de entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. ¿Y dónde lo he visto esto? Aquí está. Variación de entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Eso reemplazo. ¿No es cierto? Lógicamente el signo lo puedo llevar al otro lado y va a ser a la igualdad de la variación de entropía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, a menos T, menos del signo, ¿no es cierto? Y la igualdad de Maxwell. Variación de volumen con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante más volumen. Eso se llama ecuación 8. Estoy reemplazando las igualdades de Maxwell en la ecuación 5. Reemplazo la ecuación 8 en A. En la ecuación A, ¿no? Donde tenía CP por delta T más. Tengo que mantener y tener cuidado con los signos. Tengo mi igualdad en por dP. No nos olvidemos que estamos manejando un gas ideal. Para un gas ideal, a partir de la ecuación de estado, voy a tener PV igual a ERT. Voy a despejar lo que es el volumen, porque quiero escribirlo en función del volumen con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. El volumen va a ser igual a R por T sobre P. Lo llamo ecuación 10. Si yo quiero escribir la ecuación 10 con respecto a sus derivadas parciales, va a ser igual a la derivada del volumen con respecto a la derivada de la temperatura, manteniendo la presión constante, equivaldrá igual a la constante R sobre P. Lo llamo ecuación 11. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la ecuación 11 en la ecuación 9, ¿no? Donde tengo la derivada del volumen con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante igual a R sobre P, ¿no? Eso multiplica a menos T, ¿no es cierto? La ecuación 12. Pero reemplazo, miren, la ecuación 10 en la ecuación 12 porque he visto que esto de acá, R, T sobre P, es igual a B. R por T sobre P es igual a B. Así es. El signo lo mantengo aparte, tengo menos B más B. Y esto se anula. Son signos contrarios. Y tengo 0 por diferencial de presión. De la ecuación número A que tenía de la ecuación A, mantengo la diferencial de entropía igual a CP por delta T. ¿Y dónde lo hemos visto eso? Aquí. Por presión de entropía igual a CP por delta T. Lógicamente aplicando integrales que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces está demostrado que el término se vuelve 0 por la que se anulan los volúmenes, ¿no? Bien, entonces ahí está demostrado entalpía. Ya lo van a demostrar con energía interna. Energía interna es igual, diferencia de energía interna es igual a CB por dt. Ustedes lo resumen. ¿Para qué? Para nosotros digamos, muy bien, para los calores específicos para el gas ideal, nosotros vamos a tener una relación que se maneja de manera constante, ¿no? Y podemos tener que para un gas ideal la definición es entalpía, energía interna, más presión por volumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a tener para esto? Voy a tener entalpía igual a energía interna más R por T. Como R es constante, ¿no es cierto? Voy a tener que la diferencial de entalpía igual a la diferencial de energía interna por R por dt. Entonces, para un gas ideal, no, para cualquier proceso, voy a tener esta relación. Diferencial de entalpía es igual a Cp por dt, que ya lo hemos deducido, ¿no? Y ustedes falta que deduzcan diferencial de entalpía con respecto, o sea, a T, a dt por Cb, ¿cierto? Falta que deduzcan esto para poder corroborar. De forma que puedo reemplazar las igualdades. Cp por dt igual a Cb por dt más R por dt. Divido todo con respecto a la diferencial de temperatura. Tengo Cp igual a Cb más R. La diferencia será igual a Cp menos Cb igual a R. Esa es la relación que tiene Cp con Cb, que es constante.
pero se la deduce. En el examen, si colocan solamente esto, no es válido porque no están deduciendo entalpía ni energía interna. Bien, ese es el error que cometen la mayoría, que se lo debe deducir desde las ecuaciones parciales. ¿Ya? La diferencia entre CP y CB constante, a su misma vez tiene su relación, ¿no? Con frecuencia es útil utilizar los calores específicos y se designa como K. Lo han aprendido, ¿no? Ya en físico-química, que es a la capa menos 1, para combinar ecuaciones y definir lo que es K para un gas ideal monoatómico, poliatómico, etc., ¿no? Perfecto, ya se lo dejo como simplemente complemento para el tema de la relación CP y CB. ¿Ya? Lo que a nosotros nos importa es la diferencia de CP menos CB. Siempre va a ser constante. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Bien. Bien. Entonces ustedes me hacen, esto es un trabajo individual. ¿Ya? Lo hacen hasta el final del día, la misma deducción. Ya la tienen la entalpía. Pueden copiarla en la entalpía. No, ahí está más arriba, la pueden copiar. Faltaría la de la energía interna y ahí recién podemos hacer esto, que ya lo pueden copiar, igual ya lo tienen, para poder entender. No, faltaría la de la energía interna. Entenderlo. ¿Sí? Bien. Muy bien, entonces nos vamos a ir ya ahora a estos conceptos. ¿Listo? Bien, vamos a hacer pequeño resumen de los conceptos de energía y vamos a entender. Lo que yo quiero es que me pregunten lo que les voy a mostrar para las ecuaciones que se utilizan cuando hay reacción. Si entendemos qué ecuaciones utilizamos, cualquier problema se resuelve. ¿Ya? Pero si no me entienden, las ecuaciones que les estoy mostrando no van a saberlo aplicar. Entonces es muy importante, cualquier persona me puede decir, ¿puede volverlo a explicar? Claro, lo volvemos a explicar, no hay problema. Cuando estoy mostrando las ecuaciones. ¿Ya? Bien, para todo esto, siempre es bueno recordar lo que es la energía, contabilidad de un flujo para un sistema energético que requiere un proceso, puede generar o puede absorber un cierto porcentaje de energía. Cada flujo de material, por ejemplo, el material viene con cierta cantidad de energía, lo cual se puede contabilizar y definir con un sistema abierto, con un sistema cerrado, dependiendo cómo se analice el sistema fijo, el sistema móvil, el sistema imaginario, etc. ¿No? Siempre para el balance de energía va a existir un punto inicial y un punto final. Siempre lo vamos a analizar con respecto a una referencia, con respecto al estado inicial, con respecto al estado anterior. Siempre. Que cada uno de los componentes de un flujo de material lleve consigo una cierta cantidad de energía, se va a analizar siempre de un inicio a un final. Como un sistema cerrado, energía cinética, interna, potencial, y la entalpía en función de la energía interna, donde un proceso lógicamente siempre va a cargar consigo la energía en el estado 1 absoluta, más la energía del estado 2 absoluta a la salida. ¿No? Se va a generar una variación de energía para todo el proceso.
Entonces, debo analizar los sistemas. Ya lo explicó el ingeniero también. Estamos recordando estos conceptos para tener unos nuevos conceptos. Sistema cerrado, sistema abierto, sistema aislado. Hablamos del tipo de energía, que es lo que es energía cinética, potencial, energía interna, trabajo de flujo, trabajo de flecha, ¿no? Hablamos de la energía de presión, ¿cierto? Hablamos de lo que es una propiedad, un respectivo material, propiedad extensiva, propiedad intensiva. En energía se ve bastante. Por ejemplo, puedo tener kilojoule sobre kilomol, solamente kilojoule por segundo, flujo energético. Entonces, hay que entender qué tipo de propiedad estoy manejando con respecto al sistema. ¿Funciona la masa o no? Función de estado, lógicamente, son las magnitudes de un sistema que puede llegar a estar en equilibrio, ¿no? Y depende de la forma en que el sistema llegue a ese estado, ¿no? De la energía interna, entropía, son funciones de estado, ¿no? Depende del estado inicial y del estado final, tanto energía interna como entropía. Para funciones de trayectoria, lógicamente hablamos del calor, del trabajo, ¿no? Dependen de su recorrido, ¿sí? Y bueno, ahí hablamos de las capacidades calóricas volumen constante. Eso es lo que vamos a tener que llegar, ¿cierto? Con la actividad que le estoy haciendo realizar hasta el final del día. Y bueno, ya lo hemos deducido la entropía, ¿no? En función a CP, mantener la capacidad calórica constante. Esto ya está deducido, ¿sí? Bien. Entonces, para un balance de materia, tenemos la ecuación de balance. Con balance de energía, tenemos la misma transferencia de energía hacia el sistema, ¿no? Por el mismo límite con el cual está la materia, es un sistema abierto, menos la transferencia de energía del sistema por el mismo límite. La generación y el consumo de energía dentro del sistema es igual a la acumulación de energía dentro del mismo sistema. Entonces, podemos tomar en cuenta, ¿no?, las energías en función a un inicio y un final, para tomar en cuenta las variaciones de energías cinéticas, energías potenciales, energías internas, donde lógicamente va a tener energía inicial más el trabajo va a ser igual a menos energía final más el calor. Yo voy a poder escribir la variación de energía total con respecto a la energía cinética potencial y energía interna, para poder deducir la ecuación del balance de un sistema cerrado. Pero con respecto al sistema abierto, simplemente la entalpía desde un punto inicial a un punto final va a ser la variación de entalpía final menos inicial con respecto a la energía interna por la presión por el volumen, ¿no? Entonces, entender la ecuación por un sistema abierto en función de la entalpía. Estamos recordando sistema abierto, ¿no?, con reacción, ¿sí? Mantenemos la misma forma. Donde ahora lo que me interesa es entalpía, ahora, para analizar el con reacción, ¿sí? Mantenemos la misma ecuación para analizar un sistema abierto con reacción. ¿Qué tenemos? La entalpía es el calor que se absorbe o desprende a un sistema a presión constante, ¿no?, en variación a la temperatura. La entalpía positiva se absorbe el calor. La reacción ha de ser endotérmica. Si la entalpía es negativa, se libera energía en forma de calor, la reacción es exotérmica, calor negativo. La entalpía es una propiedad extensiva, ¿no?, es decir, que su módulo o magnitud depende de la cantidad de masa presente. Eso es correcto. Nosotros analizamos que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por volumen. Claro, así es. Pero cuando hablamos de un sistema con reacción química, esta entalpía, ¿no?, puede ser entalpía de reactivo o entalpía de producto. Puede ser entalpía de producto. Va a ser igual a la energía interna del producto más la presión por el volumen del producto. Entonces,
ello, analizamos. La variación de entalpía en la entalpía de ecuación va a ser igual a la variación de entalpía de productos menos la variación de entalpía de reactivos. Ya no va a ser entalpía de salida menos entalpía de entrada, como teníamos en la ecuación general con la cual hemos resuelto los problemas. Aquí ya es producto menos reactivo. ¿Sí? Donde analizamos los conceptos. Entalpía de formación, para cuando hay una reacción química, es la cantidad de energía que se absorbe o se libera, porque una reacción puede ser endotérmica por cada unidad de mol de reactivo, sustancia, especie que reaccionan para formar un mol de un producto a partir de sus compuestos elementales. Entonces, la entalpía de la formación del agua está formada por hidrógeno y oxígeno, que sería equivalente a la entalpía de reacción de hidrógeno diatómico y oxígeno diatómico, ¿no? Todo esto se lleva a condiciones estándar, ¿no? Condiciones de 1 atmósfera de presión y 25 grados Celsius. La entalpía de formación se puede hallar mediante tabla, ¿no? Y todo el elemento en su forma natural, su entalpía de formación es 0. Y eso lo podemos corroborar con las tablas. La entalpía de formación del hidrógeno, oxígeno, son elementales, es 0. Pero la entalpía de formación del agua no es 0. Tiene un valor, dependiendo si es líquido, dependiendo si es gas. ¿Ya? Entonces, la entalpía de formación siempre está con respecto a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Variación de entalpía de formación. ¿Sí? ¿Qué es la entalpía de reacción? Analiza la energía desprendida o absorbida durante la reacción química y que se calcula entre la diferencia de productos menos reactivos. Lo que estamos calculando ahora para la diferencial de entalpía de ese sistema que les he mostrado acá arriba, es la entalpía de reacción. Porque dice que es la diferencia de producto menos reactivo. Entonces tengo la diferencia de producto menos reactivo, variación de entalpía de reacción. ¿Sí? Pero en ciertos conceptos nosotros tenemos en las tablas que les he mostrado en clases presenciales, les dije, hay 2 columnas que manejamos: entalpía de reacción y entalpía de combustión. La entalpía de combustión es la energía que se desprende, o la variación de energía que se desprende cuando se produce la combustión de un mol de un determinado compuesto para generar un cierto calor molar. Combustión, desprendimiento. Para una reacción de combustión, la entalpía de reacción es igual a la entalpía de combustión. Para una reacción de combustión, porque analiza igual el producto menos reactivo. Entonces tengo la entalpía de reacción va a ser igual a la sumatoria de igual o más n de los números de moles y componentes por las variaciones de entalpía de formación de los productos menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de números moles por la variación de entalpía de formación de los reactivos. Como estoy utilizando entalpía de formación estándar, mi entalpía de reacción ha de ser estándar a 25 grados centígrados. Variación de entalpía de reacción estándar. No sirve a 30, solamente a 25. Esta forma, con la entalpía de formación. Pero eso mismamente también la puedo calcular con respecto a la entalpía de combustión, producto menos reactivo, pero las de combustión también son estándar. Entonces tendría la entalpía de combustión estándar. ¿Sí? Entonces una ligera modificación después, se lo voy a mostrar, porque hay un signo negativo por delante. Pero cuando se utiliza eso, estamos entrando en detalle. Estos son conceptualmente, ¿no? Conceptual. Bien. El cambio de entalpía para un sistema puede estar dado, ya les expliqué, en función a la capacidad calórica empírica, la empírica, el CP medio, etc.
nosotros lo podemos utilizar para la mayoría de los compuestos. El CP empírico funciona A más B, T por CT cuadrado, ¿no? Donde CP es igual a ese concepto, A más B por T por CT cuadrado, donde cada miembro se integra por par, ¿no es cierto? De tener que la variación de entalpía va a ser igual a la variación del calor. Para un sistema abierto, ¿no? Del proceso químico. ¿Qué? Entonces, aquí estoy manejando una entalpía distinta. Pero anteriormente indicamos que la entalpía de reacción puede estar a 25 grados centígrados. Claro, puede estar, pero no todas las reacciones se llevan a 25 grados centígrados. Entonces, el CP empírico me da a elevar por cada grado centígrado que sea diferente a 25 grados Celsius para poder entender el proceso químico. Por eso, variación de entalpía con respecto al CP empírico va a ser igual al calor del sistema para el proceso químico. En función de la referencia, claro, ¿no? Que es la entalpía a 25 grados centígrados y la entalpía de formación. Entonces, la entalpía de formación estándar, ¿no? En un resumen, que es el calor estándar, los compuestos, la variación de entalpía que acompaña la formación de un mol a tales condiciones. Calor de condensación, sublimación, fusión, vaporización son los calores que generan un cambio de fase, cambio de estado, ¿no es cierto? Que es LAN. ¿Sí? La energía que se aprovecha o se absorbe con mayor cantidad va a ser siempre en el cambio de estado, no un calor sensible, sino un calor latente. Entonces ya hablamos de calor sensible, que está siempre impulsado por la fuerza impulsora, que es el delta T para el calor sensible, y el calor latente, que va a estar en función del cambio de estado. Puede ser fusión, sublimación, evaporación, condensación, lo mismo que les estoy hablando, calor, condensación, sublimación, ¿no? El calor latente. Lógicamente el calor sensible ayuda, ¿no?, a que se pueda dar este cambio de fase, que sea enfriamiento o calentamiento. Bueno, el calor específico ya lo hemos analizado, ¿no? Energía en función de la masa por grado centígrado y capacidad calorífica, energía en función a la temperatura, la propiedad intensiva. La entalpía de reacción o calor de reacción también se le suele llamar. Y analizamos el estado estándar, ¿no? Donde las reacciones pueden ser exotérmicas y endotérmicas. En ese estado estándar, independientemente de cuánto se eleve su energía, su temperatura, seguirá manteniendo su naturaleza energética, siendo una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. Bien, cuando nosotros analizamos un sistema reactivo, un proceso con reacción química, y la reacción es exotérmica o endotérmica, la temperatura de salida del sistema, ¿sí?, para un proceso ideal se debe calcular, porque nos habla de la temperatura, ¿sí?, de flama diabática. Es la temperatura a la cual se alcanza dentro del proceso cuando la reacción se efectúa en condiciones adiabáticas. Es decir, cuando no hay intercambio de calor entre el sistema y el volumen de control donde se lleva a cabo el proceso. Se supone que los productos salen a la misma temperatura que de la reacción química. Así conocemos la temperatura de los productos automáticamente, conociendo la temperatura de la reacción. Y eso se lo puede utilizar bastante en la industria, porque si nosotros queremos calentar agua, 100 litros de agua, un tanque con gas, que va a combustionar con el aire, entonces yo debo saber por cada mol de gas cuánta energía entrega y a cuánto es capaz de llegar a aumentar la temperatura. Porque si condicionamos la temperatura de salida, vamos a necesitar más gas, ¿no? Entonces, esa energía no se condiciona, esa energía está en función a las entalpías de formación y a las entalpías de reacción y combustión.
dependiendo del gas, ¿no? La temperatura de reacción adiabática nos indica el límite superior de la temperatura de un proceso, pero la temperatura real puede ser menor. La temperatura de reacción es la temperatura máxima a la cual puede llegar, y de esa manera se construyen los hornos, por ejemplo, refractarios, donde se necesita ladrillo refractario para que el calor se mantenga adentro, ¿no es cierto? Ahí han calculado la temperatura de reacción adiabática para saber a qué temperatura máxima debe soportar el material para que la energía se mantenga dentro del horno, ¿no? Siempre la temperatura real es menor. Bien, entonces, para analizar los procesos químicos donde existe energía, se analiza la termoquímica, ¿ya? La termoquímica es el cambio de energía que puede existir durante un proceso donde se lleve a cabo una o varias reacciones químicas. Lógicamente, en función molar, en función volumétrica o en función máxima. La reacción de combustión utiliza combustibles como el gas natural y el petróleo, ¿no? Pueden ser reacciones exotérmicas, y sus productos generan agua, dióxido de carbono, monóxido, etc. Puede haber otras reacciones de sustitución, eliminación, hidratación, acidificación, neutralización, etc. Entonces, casi todas las reacciones químicas pueden absorber o liberar energía, ¿no? Por lo general, dependiendo del tipo de reacción que sea, en forma de calor, ¿sí? Es importante entender esta diferencia entre energía térmica y calor, ¿ya? Para ello nosotros siempre utilizamos ecuaciones termoquímicas, ¿ya? Para la termoquímica en sí estudia los cambios energéticos que ocurren durante los procesos químicos, procesos con reacciones químicas. El calor que se transfiere durante la reacción química depende de la trayectoria seguida, puesto que ese calor no es una función de estado, sino una función de trayectoria, ¿no? A menudo las reacciones químicas se realizan a presión constante o a volumen constante, y eso se puede simplificar bastante en temas cinéticos, ¿sí? Entonces, estas energías para una reacción química están en función a la entalpía de reacción o entalpía de combustión. La entalpía es una función de estado. Su variación no depende de la trayectoria, sino del punto inicial y el punto final. Entonces, la termoquímica, cuando ustedes coloquen ahora en los problemas, hasta el momento conocen ecuaciones reales y ecuaciones estequiométricas, ¿sí? Ahora, cuando haya un problema de energía con reacción, deben escribir la ecuación termoquímica, ya sea estequiométrica o real. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación termoquímica? Para escribir una ecuación termoquímica se debe agregar los estados de agregación, los estados de la materia de cada reactivo o cada producto, si es líquido, gaseoso, sólido. A, sólido, B, sólido, C, sólido, D, líquido. En el momento que usted coloca los subíndices del estado de la materia de los reactivos y productos, se transforma en una ecuación termoquímica, ¿sí? Pueden ser exotérmicas o endotérmicas, pueden ser estequiométricas o reales, de la misma forma. Entonces hay que analizar ahora y colocar siempre con problema la ecuación termoquímica, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Bien, esta es la variación de entalpía de formación, ¿no? Entalpía de formación estándar a 25 grados centígrados, la cual se obtiene la ecuación genérica de entalpía del componente elemental más la entalpía del componente elemental. Se llama la variación de entalpía de formación estándar para componentes elementales, ¿no? Entonces, esa variación de entalpía estándar de formación del compuesto está a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, a 25 grados centígrados, cuando es estándar, es a 25 grados centígrados. De la misma forma, la entalpía de combustión es estándar, la entalpía de combustión del compuesto es igual a 25 grados centígrados.
entalpía de combustión y compuesto, entalpía estándar. ¿Sí? Ahora bien, para entender un poco todo el concepto de las ecuaciones que le voy a mostrar, existen tres leyes termoquímicas que hay que manejar bien. Primero, la ley de Lavoisier-Laplace, no ley de Lavoisier, cuidado en el examen. Le dice, explique, menciona las tres leyes de la termoquímica. Y dicen ley de Lavoisier. No, la ley de Lavoisier es otra cosa, la ley de la conservación de la materia. Esto es Lavoisier-Laplace. No se confundan. Por eso sus compañeros algunos han reprobado, porque no es. Ley de Lavoisier-Laplace, la primera ley termodinámica, dice que la cantidad de energía requerida o absorbida, dependiendo de la reacción, claro, la naturaleza, pero vamos a decir, para descomponer un compuesto químico, ¿sí?, es igual a la energía que desprende para su formación del mismo a partir de sus elementos comunes, pero con signo contrario. Diría que la energía de la entalpía de reacción que puede requerir o absorber, no voy a decir si es exotérmico o endotérmico, la reacción directa hacia la formación del agua va a tener una cierta cantidad de energía, 20 kilovatios. Pero para poder descomponer el agua en sus compuestos elementales, hidrógeno más oxígeno, sus reactivos, puede tener una entalpía de reacción indirecta, que va a ser igual a la misma energía, solamente que con signo contrario. Eso dice la ley Lavoisier-Laplace. Significa que la variación de entalpía de reacción directa es igual a la variación de reacción indirecta, solamente que con el signo contrario. ¿Sí? Segunda ley, ley de Hess. Dice que para una reacción química, la reacción, ustedes saben, una reacción química se lleva a cabo en diferentes etapas, en diferentes pasos, en diferentes semi-reacciones, en mecanismos de reacción. Significa que no se da de A a B directo. No, imposible. El cambio de entalpía de una reacción general va a ser igual a la sumatoria de los cambios de entalpía de las etapas individuales o de las semi-reacciones individuales de cada componente. Significa que la variación de entalpía de reacción de A a B va a ser igual. Si A pasa a C, luego de C pasa a O y de O pasa a B, estoy siguiendo un mecanismo de reacción, un semi-mecanismo de reacción. De A a C, variación de entalpía 1. De C a O, variación de entalpía 2. De O a B, variación de entalpía 3. La sumatoria de las variaciones de entalpía individuales de cada etapa, de A a C, de A a O y de O a B, es igual a la entalpía de reacción. Variación de entalpía 1 más variación de entalpía 2 más variación de entalpía 3 es igual a la entalpía de reacción. Eso dice la ley de Hess. Pero aquí hay otra entalpía, de A a C, pero puede ser otra reacción química y puede irse de C a B. Entonces, variación de entalpía 1, pero de C a B ya no es 3 ni 2, es 4, variación de entalpía 4. Entonces, escriba la ley de Hess para este mecanismo, sería variación, la misma variación de entalpía de reacción va a ser igual a la variación de entalpía 1 más variación de entalpía 4. Ahora, ¿quién me dice a qué es igual la variación de entalpía 4? ¿A qué es igual la variación de entalpía 4? El calor. ¿A qué es igual la variación de entalpía 4, jóvenes? Entalpía 2 más entalpía 3. Muy bien, Flores. La entalpía 4
4 igual a la entalpía 2 a la entalpía 3. ¿Por qué? Porque aquí abajo puedo escribir variación de entalpía de la reacción, ¿no? Puedo escribir aquí si quiere. Variación de la entalpía de reacción va a ser igual a la variación de entalpía 1 más la variación de entalpía 4. Estoy escribiendo la misma ecuación de la energía de A a B. 1 más la entalpía 4 es lo mismo. Pero si nosotros igualamos esto, igualo la variación de entalpía de reacción, la igualo a este lado, ¿qué hay que tener? Se anula la variación de entalpía 1 con variación de entalpía 1, ¿y qué me queda? Variación de entalpía 4 igual a la variación de entalpía 2 más la variación de entalpía 3. ¿No? Si yo igualo este miembro acá, ¿se entiende, no? Que tener variación de entalpía 1 más variación de entalpía 4 igual a variación de entalpía 1 más variación de entalpía 2 más variación de entalpía 3. Eso genera igualando la variación de entalpía de las reacciones, ¿cierto? Estas dos de aquí. Estoy igualando estas dos. ¿No? Estas dos. Tengo esto. Esto con esto se va. Y tengo variación de entalpía 4, 2 más 3. Eso es la ley de Hess. Sin importar el camino que yo tome desde A a B, la sumatoria de sus cambios de energía o entalpía, en este caso, perdón, de entalpía por etapa, va a ser igual a la entalpía de reacción. Más 5 puntos, Flores. Hágase anotar con González. Ya, está bien, gracias. Es González, ¿no? Sí. Sí, la compañera González anota. Bien. Esa es la energía, sí. Y miren, ahora los mecanismos de reacción sí son importantes, ¿no? Cada en el examen aparezca un mecanismo y les dé esta entalpía, esta otra, y no de la otra. No de la 4, no de la 3. Si no sabemos el mecanismo, no vamos a poder identificar las entalpías de formación de los estados elementales. Y no vamos a poder tener la entalpía de reacción nunca si no sabemos las etapas de la reacción. Luego somos ingenieros químicos, ¿no? O van a ser ingenieros químicos. Hay que analizar las reacciones químicas a profundidad, y eso se lo analiza desde su forma atómica, sus semimecanismos, sus mecanismos de reacción, sus equilibrios. ¿Sí? Y eso es la ley de Hess, ¿ya? Y la última, la ley de Kirchhoff, pero no la ley de Kirchhoff, no va en el examen, aunque ustedes no lo crean. Explique la ley de Kirchhoff. Y pareciera que están en física 3. Ponen los conceptos de física 3 para la ley de Kirchhoff. No. No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, no se confundan. Y no estamos hablando de la ley de Ohm, nada que ver. Podríamos mezclar los problemas de energía fotovoltaica, por ejemplo, para la generación de vapor, ¿no? Pero no vamos a complicarnos tanto. ¿Sí? Entonces, esta es la ley de Kirchhoff termoquímica. ¿No te dice? ¿Qué dice? Que analiza el efecto de la temperatura sobre una cantidad de energía de referencia.
analiza la cantidad de energía que se produce o se absorbe en una reacción química por cada grado centígrado que se eleva o se disminuye, dependiendo del tipo de reacción. Esto va a ser igual a la diferencia de sus capacidades caloríficas de los reactivos con los productos. Claro, no se olviden que hace un momento les dije que la entalpía de reacciones estándar es igual a la sumatoria de las entalpías de formación de productos menos reactivos, estándar. Pero yo no quiero estándar, yo quiero una determinada temperatura TX o T2. Entonces, la variación de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante va a ser igual a CP de producto menos CP de reactivo. Eso va a tener una variación de CP constante, no, va a tener una variación de CP a presión constante. Entonces, esa variación de CP a presión constante es igual a la sumatoria de todos los productos menos la sumatoria de todos los reactivos. ¿Pero qué es igual CP si yo aplico esta fórmula de aquí? Aquí es igual a ese CP de productos menos CP de reactivos. A más BT más CT cuadrado. Desde T1 hasta T2. Y T1 puedo tomarlo desde 0 o desde 25 o desde el valor que yo necesite. Si yo quiero tomarlo en cuenta desde 25, será desde la referencia. ¿No? Pero si no, desde la referencia, entonces, yo quiero tener la variación de entalpía a una temperatura determinada T2 del componente TI va a ser igual a la variación de entalpía a la T1, a la referencia, más la variación del CP a presión constante desde T1 o desde la referencia hasta la temperatura que yo quiero, T2. Y ahí tengo la ecuación de la entalpía, ¿no?, a cualquier temperatura. Donde entalpía T1 es entalpía de referencia. ¿Sí? Y esta ecuación está en forma genérica. Esto puede ser formación. Bueno. Y esto es HT. ¿Se acuerdan de HT? Aquí está HT. H es una determinada temperatura. Ya se lo había mostrado. Bien. Entonces, el calor específico es bastante importante entenderlo. Ahora aquí hay que analizar calores sensibles, calores latentes, porque hay cambios de fase. Tengo calor sensible, calor latente, ¿no? Puede estar en función a la masa, en función a los moles. ¿Sí? Y puedo analizarlo, ¿no? El tema del calor latente, no hay cambio de temperatura, calores sensibles, tampoco hay cambio de temperatura. Pero, por ejemplo, la entalpía de vaporización de vapor menos líquido, la entalpía de vaporización de condensación líquido menos vapor, donde lambda de líquido a gas es positivo y de lambda de gas a líquido es negativo. Esto ya lo hemos visto con la ley de Clausius en los problemas, ¿no? Con la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius, por si acaso, Clausius-Clapeyron. Porque se me dice la ecuación de Clausius o ley de Clausius, eso es la segunda ley de la termodinámica con la ley de Kelvin-Planck. Esto es máquinas térmicas, de eficiencia de máquinas térmicas. Entonces, mucho cuidado con la terminología que nos... Ecuación de Kelvin-Planck y ecuación de Clausius, que es la segunda ley de la termodinámica, de máquinas térmicas, de eficiencias térmicas, donde explica que el calor va siempre de un flujo directo, no contrario, y donde ninguna máquina térmica puede llegar a una eficiencia del 100%, ¿no? Pero la ecuación de Clausius-Clapeyron analiza el calor del cambio de estado en función a las presiones de vapor y sus temperaturas
de estado inicial y final. ¿Ya? Lo mismo que decir, no es lo mismo el ciclo de Otto que el ciclo de Rankine. No, no es lo mismo. Pero bueno, eso ya es máquinas térmicas. Ustedes saben la ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, no voy a entrar en máquinas térmicas. Estoy en termodinámica. Bien, entonces, aplicando la ley de Clausius-Clapeyron, puedo hallar lambda. ¿No? Muy bien. Entonces, la entalpía de reacción para un sistema, miren, en resumen, sistemas con reacción, entalpía de reacción va a ser igual a la sumatoria de entalpías I del producto menos la sumatoria de entalpías I de reactivos con reacción. Sistema sin reacción, la variación de entalpía del sistema va a ser igual a la sumatoria de entalpías I de salida menos la sumatoria de entalpías I de entrada. ¿Dónde? La entalpía de formación es igual al producto menos reactivo de su compuesto elemental. Así es. Nota, ¿qué es entalpía I aquí? ¿A qué le llamo entalpía I? Entalpía I de un componente I a una determinada temperatura va a ser igual a la variación de entalpía de formación estándar a 25 grados Celsius más la entalpía I a una determinada temperatura, a cualquiera, donde la entalpía I a una determinada temperatura, HT, va a ser igual a la integral de T1 de T2 por Cp por delta, donde Cp se calcula con A más Bt por Ct por Dt cubo, empírico, Cp empírico. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular la entalpía de reacción con respecto a los valores de tabla que me da la tabla? La entalpía de reacción estándar va a ser igual a la formación, a la sumatoria de las entalpías de formación del producto menos las entalpías de formación de reactivos estándar, entalpía de reacción estándar, solamente entalpía de formación. Y miren la diferencia que aquí pongo entalpía de reacción, ¿no? HI. Esto es entalpía de reacción a una determinada temperatura, diferente de estándar. No es 25, puede ser 26, puede ser 1000 también. HI, HI estándar más la temperatura la que yo quiero. Pero si solo es estándar, será entalpía de reacción estándar igual a la sumatoria de igual a 1 de la entalpía de formación de producto menos la entalpía de formación de reactivo cuando es estándar. Pero cuando yo quiero escribir los datos de tabla en función de la entalpía de combustión, manejo lo mismo. Sumatoria de igual a 1 hasta n de la entalpía de combustión de productos menos la entalpía de combustión de reactivo estándar, con la diferencia de que debo poner un signo negativo por delante, porque esto es siempre desprendimiento, nunca absorción. La entalpía de combustión siempre es negativa. ¿Sí? Bien. Entonces, yo digo, los valores específicos para distribución de entalpía y mezcla, esto igual ya lo había explicado, un Cp de mezcla en función a las fracciones molares, básicas, volumétricas, ¿no? Del Cp que pueda contener la mezcla cuando no hay reacción química. Para gases, la entalpía es lo mismo, entalpía de mezcla. Para líquidos, esto es para gases, para líquidos, solución más soluto, entalpía de solución, soluto más solvente. Para una solución, para varias soluciones, entalpía total igual a la entalpía de la solución 1 más la entalpía de la solución 2 más la entalpía de la mezcla. Para varias soluciones. Cuando hay una variación de temperatura grande o brusca, se utiliza el Cp medio. Cp medio igual a la integral de T1 de Cp por delta T sobre T2 menos T1, donde Cp puede ser tabulado, puede ser empírico también. Entonces el Cp de medio puede estar en función al Cp empírico de la misma. Para tener más exactitud en los problemas se puede utilizar el Cp medio y el Cp empírico, ambos. La otra fórmula es el Cp empírico, ¿no? Ahí.
Viste la gráfica del CP medio, ¿no? Que ya se la hice en clase. De T1 con CP1 y CP2 con T2. Todo lo que está por debajo de la curva es CP medio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna, hija. Ya, pregúntenme si no se entiende. Pregúntenme. Sigamos. Resumen. Ya sabemos qué es lo que es la entalpía para un sistema a presión constante, la parte de reactivos, la parte de productos con una reacción química, sistema abierto. La entalpía de reacción, ¿no? O entalpía de formación de referencia, cualquiera de las dos, siempre está en función a la temperatura, a la presión, a la concentración, al peso específico, a la densidad, a la conductividad del componente I. ¿Ya? Bien, bien. Cada elemento tiene una entalpía de formación. ¿Sí? Puedo utilizar un sombrerito sobre la entalpía cuando este esté en función a la masa o a la referencia, ¿no? Por cada unidad de mol, por cada unidad de kilo, por cada litro, dependiendo de lo que utilicen. Entonces, la variación de entalpía, ¿no? De referencia, de reacción, de la variación de entalpía de reacción estándar va a ser igual. Los números de moles, ¿sí?, del producto, pues del C más D, su formación, entalpía de formación, menos la entalpía de formación de B más A. Esa es la entalpía de reacción estándar, ¿no? Cuando no va en función a la masa, no se coloca el sombrerito. ¿Sí? Entonces voy a tener que la entalpía de reacción estándar es el producto menos reactivo. Funciona la formación solamente. Cuando no va en función a la masa, lógicamente debo multiplicar por el número de moles, ¿no? Para que me dé un flujo energético, probablemente puede ser kilojoule segundo, o kilocaloría hora, o BTU minuto. Ya no está en función a la masa, la energía, es un flujo calórico. Multiplico por los números de moles, tanto producto como reactivo. Entalpía de reacción, ¿no? Cuando quiero utilizar una temperatura diferente a la estándar, HI va a ser igual a la formación, entalpía de formación, más HT, entalpía a una determinada temperatura, donde HT es igual a la integral de T1 hasta T2 de Cp por delta T. T1 siempre va a ser la estándar, ¿no? Formación. Y T2 a la que yo quiero llegar. Entonces, si la entalpía H a una determinada temperatura ya no es 25 grados centígrados, cuando la temperatura de reacción es diferente, porque los flujos son diferentes, la temperatura, ¿no? Entonces, cuando ya nada es estándar, mi reacción, ¿no?, la ecuación general puede tener que la entalpía de reacción va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n por los números de moles, claro, de productos, por HI. Y HI está en función a la formación y HT de producto, menos lo mismo de reactivo, HI. Donde puedo desglosar mi CP empírico y digo, H entalpía de reacción va a ser igual a llave, corchete, la sumatoria es igual a 1 hasta n de los números de moles, pero aquí es igual a HI. HI igual a formación, entalpía de formación más HT. Pero HT aquí es igual a la integral de T1 del T2 del CP empírico por del T. De producto, menos lo mismo de reactivos. ¿Sí? Todas las reacciones
reacciones realizadas son en paralelo, a no ser que el problema especifique sean en serie. Cuando sean en serie, la ecuación cambia un poco. Vamos a tener un problema. Entonces, y aquí, entalpía de reacción ya se escribe. Entalpía de reacción T a una determinada temperatura. Ya es fuera de 25, puede ser 50, 70, 200. Aplico esta fórmula desglosada. Producto menos reactivo a cualquier temperatura. ¿Ya? Pero miren, ¿qué pasa cuando HT es 25? Ya 25 HT es 0. 25 menos 25 al integral se vuelve 0, donde HI se vuelve entalpía de formación y tengo otra vez entalpía de reacción estándar. Igual a la formación de producto, formación de reactivo. Ahí es. ¿Sí? Bien, para un sistema abierto donde exista un reactor sin tanque agitado, no va a haber trabajo, la expresión de energía cinética y potencial, claro, calor igual a la variación de entalpía. Pero este calor puede ser ganado o perdido con respecto al sistema. Puede estar enchaquetado, puede tener una chaqueta, puede perder o ganar, se le puede suministrar también. Entonces ahí analizamos lo que es la entalpía sub S, ¿no? Cuando en este caso no tenemos la entalpía de reacción. Analizamos la entalpía S del sistema igual al calor del sistema, ¿no? Donde el calor que puede ganar o perder el sistema más la variación de entalpía de reacción es igual a las cargas netas de energía para todo el sistema. Y esta entalpía de reacción es el calor de reacción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando calores simplemente. El calor de reacción más el calor ganado o perdido es igual a la carga neta de energía SR del sistema. Si nuestro reactor estuviese enchaquetado, por ejemplo, el reactor tuviese una chaqueta de agua, de vapor, como hicimos en los balances de energía sin reacción, hemos sumado calores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Calor en el condensador, calor en la torre, calor en el otro, donde se inyectaba vapor. Hemos sumado todo y determinamos que el sistema requería energía. Esa es la carga neta de energía del sistema y lo mismo se aplica cuando hay reacción química, con la diferencia de que esa entalpía, esa variación de entalpía ya contiene compuestos reactivos. ¿Sí? Entonces, ese calor indica que en el problema existe un intercambio de energía. Puede ser absorción o desprendimiento. Puede requerir o necesitar. Nuestro problema de la torre, el primer problema que hicimos, el sistema, ¿qué necesitaba? Requería, ¿no? Porque era positivo, requería. Necesitábamos suministrar. ¿No? Lo mismo. Lo mismo. Donde la variación de entalpía con reacción, ¿no? Yo puedo decir, cuando yo tengo, no es adiabático y no es isotérmico el proceso, ¿qué puedo analizar? Mira, si la entalpía I, yo tengo que la entalpía es igual a la variación de entalpía de formación más HT, ¿no es cierto? Cuando es 25, entonces vuelve 0 y tengo que HI es igual a HT. Lo puedo separar, entalpía de formación significa, ¿no? Porque la entalpía de reacción a 25 grados centígrados es igual a la entalpía de formación de productos menos la formación de reactivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces puedo reacomodar la ecuación por metodología de resolución, porque el problema a veces me da la entalpía de estándar o me da la entalpía a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el calor pues el sistema o la entalpía S del sistema va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta N de HI sub T a una determinada temperatura del producto menos la sumatoria de igual a 1 hasta N de HI a una determinada temperatura de los reactivos, estoy sumando simplemente las diferentes temperaturas HT, ¿no? Donde estoy separando la formación, más la variación de entalpía de reacción estándar, más el calor ganado o calor perdido. ¿Se dan cuenta? Lo desglosé, simplemente lo separé
Porque la sumatoria de las entalpías de formación es producto menos reactivo, variación de entalpía de la reacción estándar. Y si quiero sumar aparte HT de producto menos HT de reactivos a una diferente temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy separando. Y si yo quiero analizar la carga neta de energía, pues debo analizar el calor que gana o pierde el sistema. Donde se resume que la entalpía de reacción a una determinada temperatura también puede estar en función a HI o también por separado HIT de producto, HIT de reactivo, más la entalpía de reacción estándar, donde si yo vuelvo a reemplazar, miren, la ecuación tengo entalpía de reacción estándar es igual formación por los números de mole del producto, formación por los números de mole de reactivos, y HT a una determinada temperatura, número de moles del producto a esa temperatura diferente y de reactivo a esa temperatura diferente. Pero aquí no hay formación, está separado, donde aquí está HI es igual a CP empírico, CP por delta T, ¿no es cierto? Más calor ganado, calor perdido en el caso que tenga una chaqueta de enfriamiento caliente. Les estoy mostrando la forma en la cual se puede escribir la ecuación. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Acá. ¿Dudas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende cómo estoy reemplazando, cómo se está separando? Y entonces la entalpía de formación estándar, ¿la sacamos directo de tabla o nos proporciona el problema en algunos casos? Sí, la formación se puede sacar del problema, o sea, de tabla, ¿no? Pero a veces cuando el problema te da, digamos, dice, no, tal reactor reacciona con tales cosas y tiene una entalpía de reacción de menos 20 BTU por minuto, estándar. El problema te está dando esto. El problema te está dando esto de acá. El problema. Entonces ya no es necesario usar las formaciones de tabla, ¿cierto? Si el problema ya me lo dio sumado, restado, ¿no es cierto? Entonces, si el problema me da esto, yo debo calcular esto, ¿cierto? Para poder tener la entalpía total. Perdón. ¿Es? ¿Así cierto? Pero si el problema no te da la entalpía de reacción, hay que ir desde las formaciones a tabla. Y ahí manejamos todo combinado. En vez de manejar así separado, nosotros manejemos la ecuación combinada. ¿Y cuál es la ecuación combinada? La que vimos acá arriba. Esta es la ecuación combinada. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la ecuación combinada. Donde está formación más HT. Formación más HT de producto menos reactivo. ¿Se entiende, no? Sí, y esa de formación es la que se saca de tabla, ¿no? Si no nos dan la de reacción. Sí, esta es de tabla y de la tabla que les mostré, ¿no? A ver, aquí. Nos vamos aquí abajo. Leemos, aquí está. Tabla de propiedades físicas, apéndice B, y aquí está. Formación, esta columna aquí. Miren. Y tenemos que fijarnos, por ejemplo, miren, para el agua, miren, está en líquido y gas. Los valores cambian. Entonces hay que tener mucho cuidado para ver si sale agua líquida o agua gaseosa, por ejemplo, ¿no?
Y la entalpía de combustión son estas de aquí, la última columna, entalpía de combustión. Y de formación, la primera. De aquí sacamos la entalpía de formación. ¿Está bien? De aquí. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, ¿Alguna sí, otra pregunta? ¿O solo Flores va a aprobar la materia? ¿Preguntas, jóvenes? No creo que no haya preguntas. Si no hay preguntas, tomamos control de lectura de lo que estamos viendo ahorita. Preguntas, jóvenes. Dudas. En los problemas ya se aplica, ¿no? Pero es muy importante entender por qué se para la entalpía de formación, la entalpía de reacción. Porque el problema me puede dar como dar. ¿Por qué está junto en esta ecuación? Porque estoy desde la entalpía de formación del otro, desde la entalpía de reacción. A ver, Guayua, ¿alguna pregunta? ¿Está Guayua? ¿No hay Guayua? González. Bueno. Bien. Entonces, cuando nosotros queremos ahora calcular la temperatura de flama diabática, tenemos cualquiera de estas ecuaciones, la desglosada o la combinada, cualquiera podemos tener de la combinada y esta es la que se desglosa, ¿no? Por separado, cualquiera. Cuando yo quiero calcular la temperatura de flama diabática, puedo tener la entalpía de reacción a una diferente temperatura, pero para el sistema adiabático significa que el calor es cero. Si el calor es cero, la variación de entalpía es cero. Y esta ecuación debe igualarse a cero, donde debo hallar por solve T2, la temperatura máxima. Y cuando hay una temperatura muy alta, todo el CP está en función a T2, CP medio. Y debo usar solve. ¿Ya? Ingeniero, cuando tenemos que sacar lo que es la temperatura del CP medio, ¿a qué temperatura más o menos nos tenemos que sacarla? ¿Que sobrepase los 100 grados centígrados? No, el CP medio se utiliza cuando hay cambios bruscos de temperatura o incrementos radicales, rangos grandes. ¿Qué me refiero con cambios bruscos de temperatura? Por ejemplo, que el agua líquida se vaporice instantáneamente. Ustedes saben que eso requiere bastante energía. De 25 a 100, pero en un instante. Eso es vaporización. Utilizo CP-. Pero si el agua se está calentando de calor sensible, primero de 25 a 80 y luego de 80 a 100, no se utiliza calor CP medio porque hay un cambio de temperatura, un cambio sensible, un cambio latente. ¿Ya? Ahora, cuando el rango de temperatura es extremadamente grande, ejemplo, desde 25 a 1000 grados centígrados o 800, se utiliza CP medio. Cuando es muy grande el rango de temperatura a la cual se debe enfriar o calentar, y eso suele pasar, por ejemplo, en las plantas petroquímicas o en el tema de las plantas que tienen yacimiento, ¿no? Para los hidrocarburos. ¿Sí? Mientras una reacción sencilla, vamos a decir, de eliminación, sustitución,
o de hidratación, se utiliza CP empírico solamente. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Bien, entonces, miren. Cuando yo quiero hallar la temperatura de la presión diabética, le vuelvo a 0 y le debo despejar T2 por solve. Pero ese solve no lo saca la calculadora normal, porque la ecuación es muy grande. ¿Sí? Imagínense esta ecuación de aquí, ¿sí? Con 3 reacciones. No entran los términos en la calculadora para despejar 3. Y no se puede despejar por partes, no cometan ese error. Entonces, para eso hay que tener o bien una calculadora Casio FX 9860, una ClassPad, Texas o HP, para poder despejar con solve. Si no, nunca van a hallar la temperatura. ¿Sí? Entonces, para eso, para las clases que pasemos presenciales y hagamos el ejercicio, tienen que llevarme esas calculadoras. ¿Sí? Y para poder calcular la temperatura, porque si no, yo lo voy a dejar en función de T. ¿Ya? No sirve la calculadora, las chiquitas, las carniceras que le dicen. Esas no calculan. ¿Ya? No van a entrar, la ecuación no entra. A la mitad llega la ecuación. Disculpe, Sí. ¿podría volver a repetir las calculadoras que mencionó? La Casio, creo que dijo 9860. De la Casio 9860, FX 9860 para arriba, ClassPad, de Texas o HP. Cualquiera de esas 4 para arriba calculan grandes términos en ecuaciones, solve, integran, etc. ¿Ya? Y lógicamente no es importante, ustedes son estudiantes de ingeniería, ¿no? Ese tipo de calculadoras lo van a aplicar siempre. Sí. En evaluación de proyectos igual, para calcular el band y el PIR no entran en la calculadora normal, en la chiquitita, no entran los términos, son muchos términos. Entonces siempre es bueno aprender a usar una calculadora que tenga una capacidad y un nivel en el cual ustedes se encuentran, ¿no? Ingeniería, que siempre es bueno. ¿Ya? Lógicamente no les estoy diciendo que para el examen tienen que tener esa calculadora, no, de acuerdo a sus posibilidades. Pero yo le estoy indicando que para esta materia, para las subsiguientes materias, utilizar solve por método de calculadora te va a dificultar cuando la calculadora no es apta. ¿Sí? Entonces, si lo hacen manual, mucho mejor. Bueno, sistema de ecuaciones por solve manual, bueno, eso ya depende de cada uno. ¿Sí? No es la única materia en la cual se utilizan calculadoras que tengan una gran capacidad. ¿Ya? Pero yo le estoy indicando que en las normales no entran. Es muy grande. Bueno, digamos. Entonces, el cálculo T2, temperatura de flama diabática. Entonces, miren, un reactor puede tener una chaqueta, el cual puede absorber o desprender energía. ¿Sí? Una chaqueta de agua fría o una chaqueta de vapor, por ejemplo. Y puede tener que esa chaqueta solamente contenga un calor sensible, o sea, si entra agua líquida, tal vez puede salir agua caliente. O si entra agua caliente, tal vez puede salir agua fría, pero sigue siendo agua, solamente hay un calor sensible. Pero probablemente la reacción sea muy exotérmica o muy endotérmica, que el agua entre fría y salga vapor, o que entre vapor y salga agua. Hay un cambio de estado, pues hay que analizarlo también eso para la chaqueta con la ecuación de Clausius. Sí, con la ecuación de Clausius. ¿Ya? Y bien, no siempre se calienta o se enfría en el reactor en chaquetado, a veces existe un aumento de temperatura por serpentín, como les explicaba en la torre de destilación, ¿no? A la entrada. Por serpentín a veces se calienta una alimentación para que no exista ese problema con la chaqueta. ¿Ya?
Entonces, analizamos aquí está, bueno, se las muestro de nuevo la ecuación de Clapeyron en función a las presiones de 2 por 1 sobre la presión de 2 por 2 con respecto a lambda, ¿no? Donde tengo la constante 2.303 por R, donde R está en calorías por grado centígrado. La presión se puede utilizar en milímetros de mercurio o atmósferas y la temperatura en Kelvin, donde lambda me da caloría mol o caloría mol gramo, ¿ya? Donde eso hay que transformar a las unidades que estemos utilizando, joule, kilojoule, BTU, kilo, libra, etc. ¿Ya? Hay que tener ese cuidado solamente. Y bueno, entalpía de mezclas, ¿no? Un resumen, entalpía de soluciones, energía cinética, potencial, trabajo. Entalpía de combustión va a ser igual a la entalpía de reacción, pero siempre va a ser negativo, ¿no? De producto menos reactivo, tan. ¿Sí? Bueno, y bueno, calor calórico, calor calorífico inferior, superior, procesos cuasi estáticos, eficiencia, energía y enlace, son conceptos que hay que manejar. Yo se los muestro solamente para que ustedes lo lean, lo investiguen, para poder entender a profundidad los procesos, ¿no? Del calor húmedo y bueno, un poco de carta psicométrica. No vamos a hacer problemas de humedad, eso va a ser para operaciones unitarias 4 o 3, si no me equivoco, que no me acuerdo, donde se utiliza la humedad del aire. ¿Se acuerdan que por el momento hemos estado tomando aire seco, aire sin agua, que entra a reaccionar? Bueno, cuando hay aire húmedo, en realidad, cuando hay una combustión, siempre se toma en cuenta la carta psicométrica. La carta psicométrica es un análisis del aire en función a la humedad, ¿ya? Entonces, hay temperaturas de bulbo seco, de punto de rocío, humedad relativa, humedad absoluta, conceptos que se manejan para entender un poco el tema de la psicometría y la higometría. La psicometría y la higometría, ¿ya? Son estudios que se hacen de calentamiento o enfriamiento, de humidificación y deshumidificación de sólidos con el aire, ¿ya? Entonces, también hay enfriamiento adiabático, humidificación adiabática, volumen húmedo, y bueno, son conceptos, yo se los muestro solamente porque es lo que se utiliza, ¿no? Para poder entender. Esta es la carta psicométrica, ¿ya? La temperatura, las isotermas de bulbo húmedo, las isotermas de bulbo seco, la humedad absoluta. Entonces, es bastante importante también entender un diagrama que está en función a la entalpía, ¿sí? Entonces, esto lógicamente nosotros no lo vamos a ver, que no acabaríamos en el semestre, ¿no? Es bastante interesante. Solamente se los muestro y les hago conocer los conceptos, los cuales deben de saber, que se los he mostrado ahorita, para poder entenderlo posteriormente, ¿no? Es bastante importante leerlo y tenerlo de conocimiento para que en la siguiente materia, ya sé lo que es la carta psicométrica, ahora entenderé cómo calcular. ¿Sí? Los grados de libertad se calculan con la ecuación completa, en este caso ya, involucrando las incógnitas de materia y energía respectiva. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Preguntas? Bueno. Si no hay preguntas o consultas, aquí vamos a quedar. Yo voy a llamar la lista el día de hoy. ¿Ya? Hemos visto la parte teórica. Con esto podríamos entrar a los ejercicios, ¿sí? Que serían los últimos ejercicios que vamos a ver para balance con reacción química, en proceso reactivo. ¿Sí? Bien, el día sábado igual vamos a pasar de 9 a 12. ¿Ya?
Entonces, anoten. Fecha, segundo examen práctico. Segundo examen práctico. Sábado 16 de julio. Sábado 16 de julio. Y ahora por confirmar. Ya depende de las aulas. 16 de julio. Segundo examen parcial. Lunes 18 de julio. Y examen final. ...21 de julio. Jueves 21 de julio. ¿Sí? Bien. Eso significa que, bueno, tenemos este sábado para hacer los ejercicios, no culminar con sin fracción. Y bueno, toda la semana que viene para hacer problemas con fracción, unas 3 o 4 clases máximo y se acaba el examen. ¿Ya? Son fechas inamovibles. La hora y ahora por confirmar. Lógicamente el sábado no. Además se mantiene en horario de boleta. La del 18 y la del 21. ¿Ya? Para el 21 de julio es el práctico, ¿ya?, de materia y energía. Las investigaciones, ¿no?, y su proyecto. Son dos empatados. La primera parte del empatado 1 son todas las investigaciones, tareas, etc. Y la segunda parte los prácticos, de materia y energía. En este momento voy a subir los prácticos de materia y energía. ¿De qué libro, qué capítulo, de dónde a dónde? Y bueno, el segundo empatado es su proyecto, ¿no? El industria. Tiene que ser balance de materia y balance de energía. Por el 21. En físico y en virtual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En virtual, disculpa, ¿cómo se va a entregar? ¿Directo al Classroom o en CD? En Classroom, todos documentos comprimidos en un archivo, colocan lógicamente para el proyecto que debe tener. Debe tener Word, PDF, el Excel, ¿no? El Excel donde se calcula, ¿sí? Y lógicamente para el otro proyecto, el otro empatado es Word y PDF, ¿no? Va a ver en la plataforma, pero ahí lo suben comprimidos, separados, ¿ya? Y en físico, lógicamente, deben de tener el físico de ambos y su CD. Esto es grupal, ¿no? Grupal, son grupos de 10, de 12, no me acuerdo. Son de 10 o de 12. ¿Sí? Bueno. Manelita. Aguirre. Presente, ingeniero. Ajata. Andrade. Arias. Arteaga. Presente. Avendaño. Ávila.